Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 3 de la materia de Corintios. Estamos viendo ya lo que es el capítulo 5 y el capítulo 6 en esta separata. Creería yo que estos capítulos justamente son de los más polémicos, ¿verdad?, sobre las situaciones que están pasando en la iglesia de Corinto. En el título que ustedes tienen ahí en su separata dice juzgando los pecados, y leemos y dice: la autoridad espiritual para ejercer la disciplina en la iglesia la delegó a sus siervos el mismo Señor Jesucristo. Eso lo vemos en Mateo 18 del 15 al 20. Por tal delegación los ancianos o pastores de la iglesia deben ejercerla sin acepción de personas cuando hay pecados ocultos, porque entonces Dios no podrá bendecir ni usar con poder a su iglesia. ¿Verdad? Recordemos que la iglesia somos todos nosotros. Nosotros somos los que conformamos la iglesia. Dice: la fornicación en la sociedad es algo natural, no así para los hijos de Dios, pues únicamente reconoce la relación que se practica en el estado matrimonial. La entrega a Satanás se refiere a la expulsión de la iglesia, es decir, quedar fuera del entorno de la protección divina. La salvación es un regalo de Dios, un don gratuito y no se pierde si se ha recibido. La única forma de andar en la vida cristiana de satisfacción y bendición del Señor es utilizar la sinceridad y la aplicación de la verdad. Los incrédulos son juzgados por Dios y no nos corresponde a nosotros hacerlo. Ahora, aquí tenemos, ¿verdad?, una explicación acerca de lo que estaba sucediendo con la iglesia de Corinto. En sus Biblias, en 1 Corintios capítulo 5 dice un caso de inmoralidad juzgado en el 5, y en el 6 dice litigios de los incrédulos. Si nosotros leemos los primeros 8 versículos de Corintios, donde dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Yo creo que, como les explicaba al principio, ¿verdad?, esta es una de las cosas más polémicas que nosotros podemos hablar, ya que se estaba dando un caso de inmoralidad dentro de la iglesia de Corinto, ¿verdad? Dice ahí que alguno tiene a la mujer de su padre. Cuando se habla de esa expresión, hay muchos comentarios con respecto a esa expresión, ¿verdad? Porque se está hablando, si ahí no se menciona que es la mamá, se asume que esta persona se estaba involucrada con la madrastra. Entonces, por eso ahí dice: alguno tiene la mujer de su padre. Significa que probablemente estaban separados, el papá tenía una esposa o alguien más con quien estaba compartiendo su vida, y el hijo de él se acostó con ella. Ahora, vea que aquí del caso que se habla, ¿verdad?, es de la fornicación, porque justamente con eso comienza el capítulo. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, ¿verdad? Sabemos que fornicación es tener relaciones sexuales, ¿verdad?, antes del matrimonio. Es decir, este pecado lo cometen aquellas personas que no están casadas y tienen relaciones sexuales antes de casarse, ¿verdad? A eso se refiere. Y son personas solteras, ¿verdad?, sin ningún vínculo matrimonial para nada. Entonces, cuando se habla de este tema, decía acá en nuestro bosquejo que tenemos acá en nuestra separata, dice que la fornicación es algo natural en nuestra sociedad, pero no así para los hijos de Dios, ya que dice que Dios nada más la permite, las relaciones íntimas, ¿verdad?, las permite solamente dentro del matrimonio.
Entonces, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Estaba pasando, en realidad sí era algo grave, algo que se estaba dando de la iglesia. Y a lo mejor, para que esta es como mi apreciación propia, ¿verdad? A lo mejor las personas que estaban involucradas tenían algún cargo dentro de la iglesia, porque para que se haya hablado de este caso, ¿verdad? Y Pablo haya tenido que escribirles y decirles, miren, vamos a hacer así, ¿verdad? Dice el versículo 5, dice qué es lo que se va a hacer. Dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Cuando esta persona que ha cometido el pecado, probablemente, obviamente, pues sí, yo creo que no se arrepintió, o a saber, ¿verdad? Eso es algo que no sabemos. Si esa persona hizo caso, ¿verdad?, a estas palabras y decidió alejarse y buscar de Dios, gloria a Dios por eso, porque en realidad su vida puede ser perdonada y puede ser restaurada y puede mantener una mejor comunión con Dios. Ahora, si esta persona hizo tal cual está aquí, dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, significa que, bueno, muchas veces nos vamos a encontrar no solamente con el pecado de fornicación, sino que con cualquier otro pecado. Hay mucha gente a la que nosotros vamos y le decimos, bueno, porque tenemos la confianza, ¿verdad? Porque esto de hablar del pecado de otra persona no es tan fácil, porque hay gente que se siente invadida en su espacio, hay gente que cree que nosotros no tenemos la solvencia moral para estarle diciendo algo, muchas razones más. Pero si alguien viene y nos confiesa y quiere dejar ese pecado, puede hacerlo. Definitivamente que solo tiene que ir y buscar la misericordia de Dios, arrepentirse de todo corazón y no volver a cometer ese mismo pecado. Ahora, ¿qué sucede cuando alguien viene a nosotros por X razón, X motivo? Y nosotros, en lugar de ayudarle y decirle, Dios puede restaurar tu vida, le decimos, no, si es que usted está en un gran pecado, usted ya se va a ir al infierno, usted no tiene salvación, etcétera, etcétera. Nos metemos en otro punto muy discutible también, porque nosotros en nuestra separata tenemos un espacio donde dice, la salvación es un regalo de Dios, un don gratuito, y no se pierde si se ha recibido verdaderamente. Aquí entramos en una polémica muy grande, de verdad, y esto es apreciación de cada uno de ustedes, ¿verdad? Para mí, alguien que ha recibido a Cristo en su corazón, tal como lo dice acá en su separata, no puede perder la salvación. Hay iglesias que consideran que cuando alguien comete un pecado, pierde la salvación y ya está fuera, out de todo, ¿verdad? No quiere decir que Dios en su misericordia, si esa persona una hora antes, un segundo antes de morir, esa persona se arrepiente, obviamente y lógicamente va a ir al cielo, independientemente de lo que haya hecho. Y el caso que nosotros tenemos y que conocemos también es el de la cruz, ¿verdad? Aquel ladrón que estaba a la par de Jesús y le dice, mira, o sea, yo sé que yo sí he cometido pecado, tú no lo has hecho. Entonces, él estaba reconociendo a Jesús, ¿verdad? Como alguien inocente, alguien que sabía que estaba muriendo por algo que no cometió. Y Jesús le dice, de cierto te digo, que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa persona no necesitó bautizarse, no necesitó tener una vida cristiana, de ir a la iglesia y todo eso. Simplemente necesitó reconocer que Jesús, ¿verdad?, era el único que podía salvarle, y de esa manera entró al cielo. Entonces, en esta parte, yo sé que hay muchas iglesias que son como muy estrictas en cuanto a que alguien peque, ¿verdad? Lo avergüenzan, lo expulsan de la iglesia, lo juzgan, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas hacen con las personas. Pero hay algo que también dice nuestra separata, casi al final de la primera parte de los primeros 5 versículos, donde dice, los incrédulos son juzgados por Dios. No nos corresponde a nosotros hacerlo. Si alguien que ha cometido algún pecado nos busca a nosotros y nosotros podemos ayudarle y llevarlo y conducirle a ese camino de lo que Dios nos ha permitido, la reconciliación entre Dios y el hombre, nosotros podemos hacerlo perfectamente, ¿verdad? Pero no podemos juzgar a esa persona por el pecado
cualquiera que haya sido el pecado que haya cometido. De verdad que en esa parte, cuando decimos cualquier pecado, es cualquiera. Pecado es robar, pecado es mentir, pecado es matar, pecado es ser infiel, ¿verdad? Es decir, puede ser que alguien que esté casado tenga relaciones con otra persona, entonces se convierte en adulterio. O sea, ese es un pecado también. Entonces, hay diferentes formas en cómo nosotros podemos pecar, ¿verdad? Con nuestros pensamientos, ¿verdad? Siempre nuestros pensamientos, nuestra mente nos juega, de verdad, a veces grandes cosas, porque muchas veces solo lo pensamos, no lo dijimos, pero lo pensamos, ¿verdad? A veces con el pensamiento nosotros podemos hasta matar a alguien, ¿verdad? Querer ahorcar a alguien, como a veces decimos, ¿verdad? Pero Dios es el único que puede juzgar en esa parte. El apóstol Pablo dice, nota un abuso flagrante ante el cual los corintios se habían hecho los desentendidos. Dice, el mal ejemplo, vea que es lo que yo le mencionaba, de un hombre influyente era muy dañino. Se disemina por todas partes. Y dice, los principios y ejemplos corruptos dañan a toda la iglesia si no se corrigen, ¿verdad? Es decir, se le habla, se le dice, ¿verdad? Aquel que quiera en realidad sí cambiar y hacer las cosas bien. Dice, los creyentes deben tener nuevos corazones y llevar vidas nuevas. La conversación corriente de ellos y sus obras religiosas deben ser santas. Sin santidad no podemos vivir por fe en Él, ni unirnos a sus ordenanzas con consuelo y provecho, ¿verdad? Entonces, los cristianos, ¿verdad? Ya del versículo 9 al versículo 13 del capítulo 5, aquí hay un resumen, ¿verdad? De esto, donde dice, los cristianos tienen que evitar la familiaridad con los que desprestigian el nombre cristiano. Los tales son compañías aptas para sus hermanos de pecado, y en esa compañía deben ser dejados cada vez que sea posible hacerlo. Hay que haya muchos llamados cristianos cuya conversación es más peligrosa que la de los paganos. Entonces, porque a veces, bueno, Santiago lo decía, ¿verdad? Que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Entonces, en estos capítulos, en el versículo, quiero ver, en el 11, donde dice en el 5:11, dice, mas bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? No juzgáis vosotros a los que están adentro, porque a los que están afuera Dios los juzgará. Quitad pues ese perverso de entre vosotros. ¿Qué significa? Si nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad? No quiere decir que nosotros no tengamos amigos, ¿verdad? Que probablemente cometan pecados, pero sabemos en qué momento esas personas los cometen cuando nosotros no estamos. ¿Qué sucede cuando nosotros vamos y voluntariamente estamos pecando con ellos? Porque lo hacemos, porque dice la Biblia en Santiago, donde dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo sé que yo no tengo que tener compañía, vean, las cuales todos van a estar tomando, yo ahí como una coca, o sea, y yo puedo decir, ay no, si solo es una coca, o sea, no pasa nada, todos los demás están tomando, pero yo no. Entonces, pero, ¿qué es lo que pueda pensar alguien más que nos ve ahí? Entonces nosotros tenemos que ser también como muy prudentes, muy cuidadosos. Como le digo, esto es algo muy delicado. No podemos juzgar directamente el pecado de alguien solo por así hacerlo, ¿verdad? A la iglesia de Corinto estaban siendo bien estrictos en eso porque al parecer Pablo ya había hablado con esas personas, ya les había dicho, ¿verdad? Miren, mejoren, ordenen su vida, probablemente, ¿verdad? Y no lo hicieron. Entonces, Pablo les está diciendo, bueno, si no quieren, pues hay ejemplos. Y eso es lo que sucede cuando nosotros tenemos amigos que no son cristianos y que no quieren alejarse de su pecado. Nosotros tenemos que seguir orando por ellos. Y si Dios tiene misericordia de sus vidas, y yo sé que así es, algún día ellos van a cambiar y van a acercarse a Dios, ¿verdad? Pero no quiere decir que usted todos los días tiene que estar con alguien que toma porque lo quiere convertir a Cristo. O sea, y usted sabe que esa persona ya le dijo, no quiero nada de Dios. Lo que nos queda es orar, interceder, visitarlo de vez en cuando,
¿verdad? Pero saber que el alma de esa persona es la que tiene que salvarse, ¿verdad? Aunque él quiera destruir su cuerpo. Ahora, en el capítulo 6 se habla de juzgando pecado. Dice, los cristianos no deben contender unos con otros porque son hermanos. Eso evitaría muchos juicios legales y terminaría con muchas peleas y disputas si se atendiera debidamente. Acá habla litigios delante de los incrédulos. Dice el versículo 1, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? En el 4, si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzaros, se lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que de cierto es ya una falta en vosotros que tenéis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Y este versículo me hizo recordar a mí aquella parte donde Jesús dice que si alguien nos da en una mejilla, nosotros pongamos la otra. Si alguien nos pide caminar y llevar la carga a una milla, que nosotros le llevemos una milla más. Y creo que en esta parte es súper importante que nosotros nos demos cuenta de que a veces podamos tener algunos problemas con personas de nuestra misma iglesia, de nuestra misma congregación, tal y como les estaba pasando en Corintios. Pero no es necesario que nosotros vayamos hasta el extremo, ¿verdad? A un juicio, llevar a nuestro hermano a juicio, ¿verdad? Sino que perfectamente podemos arreglarlo nosotros. Eso es lo que estaba diciéndole Pablo, arréglenlo, traten de solucionarlo ustedes. Yo sé que a veces los problemas son de dos personas, pero hay uno que siempre tiene que ceder y si no es el otro, podemos ser nosotros, para que nosotros podamos de alguna manera, ¿verdad? Saber que podemos ser mejores, tal y como lo dice la palabra, ¿verdad? Y dice aquí en el versículo 8, donde dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, dice, mas ya habéis sido lavados, ya habiendo sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Significa que, ¿verdad? Probablemente algunos cometimos algunos de esos pecados, ¿verdad? Que ya mencionamos, pero hemos sido lavados por la sangre de Cristo y bendito sea Dios que pudimos reconocerle como el Señor y Salvador de nuestra vida. Luego dice acá, la paz mental del hombre y la tranquilidad de su prójimo valen más que la victoria. Los juicios legales no pueden tener cabida entre hermanos a menos que hayan faltas graves en ellos. No es correcto denunciar al hermano. Se debe acudir a la autoridad de la iglesia para solucionar el problema. Es decir, nosotros podemos hacerlo lo más tranquilo posible, ¿verdad? Sin necesidad de que nosotros nos demos cuenta que vamos a hacer eso como más grave, sino que tratar de solucionarlo, pedirle al pastor ayuda, apoyo, ¿verdad? Si tenemos algo en contra de nuestro hermano, antes de llevarlo a un juicio, poner una demanda o una denuncia. Créame que de verdad que eso habla muchísimo a mi vida, como no tiene idea, porque a veces tomamos decisiones de manera arrebatada y Dios nos pide que no lo hagamos. Luego en los versículos del 9 al 11 dice, se advierte a los corintios de muchos males grandes de los cuales habían sido culpables anteriormente. Eso es de lo que nosotros acabamos de leer ahorita, ¿verdad? De todos esos. Luego, de los versículos 12 al 20, acá en la Biblia dice glorificar a Dios en vuestro cuerpo.
Y dice acá, algunos de los corintios, en el comentario que tenemos acá en la separata, parecen haber estado prontos para decir todas las cosas me son lícitas. Pablo se opone a este peligroso engaño. Hay una libertad con que Cristo nos ha hecho libres, en la cual debemos afirmarnos. Pero con toda seguridad, el cristiano no debe poner nunca bajo el poder de un apetito carnal cualquiera. El cuerpo es para el Señor, debe ser un instrumento de justicia para nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y tenemos que ser un cuerpo para honra. La esperanza de la resurrección en gloria debe guardar a los cristianos de deshonrar sus cuerpos con lujurias carnales. Si el alma se une a Cristo por fe, todo el hombre es hecho miembro de su cuerpo espiritual. Nuestros cuerpos, dice, fueron redimidos de la merecida condenación y de la mísera esclavitud por el sacrificio expiatorio de Cristo. Tenemos que ser limpios como vasos dignos para el uso de nuestro Maestro, estando unidos a Cristo como un solo espíritu y comprados a precio de un indecible valor. El creyente debe considerarse como totalmente del Señor por los lazos más fuertes. Que glorificar a Dios sea nuestra actividad hasta el último día y última hora de nuestra vida, con nuestros cuerpos y con nuestros espíritus que son de Él, ¿verdad? Por eso dice acá, glorificar a Dios en vuestro cuerpo. En el versículo 20 del capítulo 6 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, ¿verdad? Yo sé que no es fácil vivir en un mundo lleno de pecado, pero podemos intentarlo y podemos hacerlo bien, ¿verdad? Y si necesitamos ayuda, apoyo, ¿verdad? Buscar a alguien, ¿verdad? Líderes de nuestra iglesia, los pastores de nuestra iglesia o a alguien de nuestra confianza con el que podamos nosotros hablar y decirle que necesitamos ayuda para salir de algo. Y saber que lo mejor que podemos hacer es entregarle completamente nuestra vida a Dios. Como dice aquí, nuestro cuerpo y nuestro espíritu son de Dios. Gracias por llegar hasta acá. Que Dios les bendiga.